Fernando Miralles y Juan Benavides, les damos la bienvenida a este curso que busca sensibilizar a ciudadanos de América Latina sobre la importancia de la asignación óptima del recurso hídrico. Si uno mira cuidadosamente la historia de la humanidad, es posible que el agua le explique a uno muy fuertemente cómo se crearon imperios, cómo crecieron las ciudades, cómo se expandió la agricultura y cómo en general nos hemos beneficiado muy fuertemente de este recurso. En este contexto en el cual América Latina tiene aparentemente una gran cantidad de agua, ¿cómo ves, Fernando, esta abundancia? ¿Será que tenemos agua suficiente? ¿Tenemos agua de calidad en todas partes? ¿Es suficiente para... ¿Este curso se necesita, por preguntarlo de alguna forma? Sí, mira, Juan, muchas gracias. Mira, muy buena pregunta. Fíjate que una de las primeras cosas que nos enseñan en la escuela es que el planeta Tierra es aproximadamente 3/4 partes agua. O sea que el agua es abundante en el planeta Tierra. Sin embargo, más o menos el 97% de esa agua es salada, lo cual no nos permite utilizarla. Pero, sin embargo, eso nos deja con unos 2,5% de agua dulce, que se traducen en aproximadamente un acervo de 35 millones de kilómetros cúbicos de agua dulce a nivel mundial. Yo he sacado una cuenta, si tú pones que tenemos habitantes en la Tierra aproximadamente unos 7.000 millones, y que cada habitante en promedio usa unos 1.000 metros cúbicos por año, eso te da que esas reservas de agua dulce que tenemos nos dan para vivir 5.000 años. Entonces, muchas veces se pregunta, bueno, entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es esta crisis del agua? Sin embargo, hay un dicho muy sabio que dice que aunque uno tenga mucho o tenga poco, igual uno tiene que aprender a administrarlo. Por eso que creo que este curso de gestión de recursos hídricos es muy apropiado. Sí, nuestra región latinoamericana tiene estacionalidad del recurso. Hay sitios muy secos, de los más secos del mundo, y al tiempo sitios en los cuales está la precipitación más alta del planeta al tiempo y conviviendo. El agua tiene diferentes aspectos y connotaciones, sea para la población que esté en una cuenca hidrográfica o para la población que vive en la orilla del mar o la que vive en un desierto. Cada una de ellas tiene una visión diferente del recurso, de su valor y de cómo gestionarlo. En medio de esta diversidad tenemos que aprender a integrar visiones diferentes, tanto de la ingeniería, de la economía y de la política pública, para armonizar el uso de un recurso que es escaso en algunos momentos, en algunos territorios y abundante en otros. Sí, eso es muy apropiado. Fíjate que hablaste de abundancia y de escasez ocurriendo al mismo tiempo, y eso es muy cierto. En Latinoamérica tenemos lugares como el desierto de Atacama, que es uno de los lugares más secos del mundo. Al mismo tiempo tenemos las selvas lluviosas en Brasil y los bosques lluviosos en Centroamérica, que son de los más húmedos. Entonces, ¿cómo hacemos para gestionar un recurso que se presenta con esa abundancia y esa escasez al mismo tiempo a lo largo de la región? Ese es un reto muy importante. Un reto. Y creo que tú y yo fuimos formados en una generación de modelaje, de uso óptimo de los recursos en la segunda mitad del siglo XX, que seguramente es insuficiente en el siglo XXI. En el siglo XXI los movimientos sociales, la forma de tener información instantánea por internet y diferentes formas de interacción social hacen que la gente quiera voz, quiera tener algo que decir, expresar sus preferencias. Creo que en ese contexto nuevo de interacción entre lo técnico y lo social, tenemos que empezar a movernos para esa gestión. Sí, mira, has mencionado algo muy importante. Fíjate que la gestión de recursos hídricos ha evolucionado. Antes se pensaba que era un proceso más tecnocrático, más técnico, y hoy en día se entiende que a menos que la gestión es un proceso humano, a menos que tú involucres a la población en la gestión del recurso, no vas a tener un mecanismo efectivo de tratar con esas situaciones extremas que se presentan con este recurso. Esto es algo muy importante. Muy bien. Creo que en este curso vamos a tener ciudadanos informados, que es nuestro propósito con este curso, y en un segundo curso posiblemente haremos más énfasis en los instrumentos y herramientas para gestionar el recurso. Recapitulando lo que tú dices, Fernando, qué importante buscar una interacción ordenada de forma que logremos, mediante una fricción inteligente, llegar a situaciones estables que permitan maximizar el bienestar de la sociedad como un todo. Sí, yo creo que lo has dicho muy bien. Yo creo que este primer curso es un curso de sensibilización, como mencionaste tú al principio, de sensibilizar a los participantes de la importancia de la gestión de agua y más allá de eso,
tratar de que se entienda el problema de la gestión de agua como un problema de todos los ciudadanos y informar a los ciudadanos, como bien lo mencionaste tú. Bueno, ya para finalizar esta introducción, queremos enfatizar 3 mensajes. Primero, la medición técnica y económica es importante como insumo para la decisión social. Segundo, la interacción bien ordenada entre ciudadanos es muy importante para lograr un buen uso de los recursos. Tercero, esperamos que todos los ciudadanos de la región logren un papel cada vez más importante y ordenado e inteligente en el uso de este recurso. Y pues, Fernando, nos despedimos. Sí, yo simplemente reitero este curso como una colaboración entre la Universidad de los Andes y el Banco Interamericano de Desarrollo, 2 instituciones que están involucradas en el problema del agua por mucho tiempo. Va a ser una experiencia muy interesante. Y dejo a los participantes con un reto. Traten de pensar en alguna actividad que hagamos los seres humanos que no involucre el agua. Con ese reto los dejo y les doy la bienvenida a este curso. Bueno, muy bien, bienvenidos y a trabajar mucho. El agua ha tenido un importantísimo papel en la vida de la humanidad y de esto voy a resaltar 3 aspectos. Primero, el origen de las civilizaciones orientales despóticas basadas en el dominio social y tecnológico del agua. Ejemplos de ellos son el antiguo Egipto con el dominio del Nilo, la India con el dominio del Indo y el Ganges, Mesopotamia, el creciente fértil, con el dominio del Tigris y el Éufrates, y la China con el Yangtze. Estas civilizaciones, asentadas sobre estas cuencas hidrográficas, dieron origen a numerosos inventos sociales, administrativos y culturales que todavía son vigentes. Un segundo aspecto de la importancia del agua en la humanidad está en su uso transversal en muchísimas aplicaciones, incluyendo el transporte fluvial, el transporte marítimo, la agricultura, la irrigación, el control de inundaciones, el uso de la agua como potencia en molinos y en generación hidroeléctrica, la pesca, la recreación, etc. El tercer aspecto es la importancia de la vida en el sostén de las grandes ciudades, que son, como dice Edward Glaeser, el economista, el mayor invento de la humanidad. En las aglomeraciones es donde se da el mayor número proporcionalmente de inventos, patentes, ideas, música, poesía, etc. Estos 3 aspectos que he escogido son tan solo muchos de los que pueden existir y que ustedes pueden reflexionar y encontrar. Los invito a que busquen otros aspectos en los cuales la humanidad, el agua ha sido importante en la historia de la humanidad. La crisis mundial del agua podría llegar a través de 4 canales. El primero de ellos es la inmensa demanda de alimentos y proteínas debido a la creciente clase media mundial. El segundo canal, mediante el cual el agua puede estar en dificultades de suministro continuo y confiable, es el crecimiento de las ciudades. La mayor parte de la humanidad en las próximas décadas se va a volcar hacia las ciudades y esto impone numerosas y demandantes presiones sobre la disponibilidad de agua en sitios reducidos. El tercer aspecto en el cual hay un posible impacto sobre las vidas diarias nuestras es el cambio climático. El cambio climático puede cambiar drásticamente la disponibilidad y la volatilidad del agua en nuestras vidas diarias. Se requieren tanto usos inteligentes nuevos como obras que permitan acomodar esta nueva realidad que se viene en las próximas décadas. Y por último está la fragilidad institucional y de recurso hídrico en la cual numerosas ciudades de las costas pacíficas de Sudamérica están expuestos. Esto es muy importante de resolver. Sin instituciones fuertes y sin recursos manejados simultáneamente, estamos expuestos a grandes sequías y a grandes inundaciones. Fernando Miralles, del BID, va a desarrollar precisamente en Perú un estudio de caso en el cual vamos a contrastar lo que sucede en el Perú actual. En el Perú actual tenemos una población densamente localizada en la costa donde no hay agua y agua donde no hay población en la cuenca oriental. Esto contrasta con los usos que teníamos en la época precolombina, que antes de la llegada de los españoles teníamos con los incas el mayor imperio en extensión sobre la tierra. Allí coexistían 34 ecosistemas, cada uno capaz de producir diversos productos agrícolas y ganaderos que sostenían una vida en un ecosistema difícil y con
estrés climático muy alto. Entonces, el reto actual es aprender de las experiencias precolombinas de manejo cuidadoso de pequeños nichos con las grandes demandas que hay en la costa pacífica, en las grandes ciudades localizadas en esta orilla del mar. Hoy les quiero hablar de un tema que es extremadamente importante para la región de América Latina y el Caribe, como es el nexo agua, energía, alimentos. Este nexo es un componente muy importante porque cuando muchas veces pensamos en la gestión de recursos hídricos, pensamos en cómo gestionar el agua. Sin embargo, el agua afecta a otros sectores socioeconómicos que son extremadamente importantes, como son, por ejemplo, la agricultura, la producción de alimentos y la producción energética. Para nadie es sorpresa que para producir alimentos se necesita agua. Para otros tampoco es sorpresa que para producir energía se necesita agua. Entonces, cuando gestionamos el agua, tenemos que considerar esos usos alternativos del recurso hídrico que van más allá de simplemente abastecer agua para uso humano. Por eso es que el nexo es tan importante. Déjenme dar unos datos específicos para la región de América Latina y el Caribe. En la región, actualmente, el 90% de la producción de alimentos se riega con agua de lluvia. Entonces, a medida que esa producción de alimentos aumenta, porque hay necesidades debido a una población mayor y también hay necesidades de producir alimentos para exportación, ya el agua de lluvia no va a ser suficiente para satisfacer esta demanda de agua, solamente para producir alimentos. Hablando del aspecto energético, en América Latina somos privilegiados porque tenemos cuantiosos recursos hídricos y de hecho casi la mitad de la energía que se consume en la región proviene de energía hidroeléctrica, es decir, agua produciendo energía. Sin embargo, nuevamente, a medida que la región se desarrolla, a medida que el crecimiento económico va en aumento, la demanda energética va a aumentar. Esto quiere decir que muy probablemente no vamos a poder seguir abasteciéndonos en gran medida de energía hidroeléctrica y vamos a tener que disponer de otras fuentes de energía, por ejemplo, energías térmicas. Estas energías térmicas requieren cantidades adicionales de agua, por ejemplo, agua de enfriamiento. Entonces, fíjense el panorama. Tenemos una población creciente en nuestras ciudades, en nuestros medios rurales que necesitan agua para sus necesidades de abastecimiento. Tenemos requerimientos de producción de alimentos que también van en aumento y requerimientos de producción de energía que también van en aumento. Esto quiere decir que esa situación puede tener un riesgo de no ser sostenible en el mediano o en el largo plazo. Tenemos que entonces empezar a pensar en una especie de planificación integrada de estos tres rubros: agua, energía y alimentos. Ahí es donde viene el nexo. Cuando uno hace una revisión de cómo nuestros países e incluso cómo nuestro mismo banco planifica los sectores de agua, de alimentos y energía, lo que vemos es que se planifican muy independientemente. Hay que tratar de pensar en una planificación integrada que permita ganar sinergias y ahorrar costos y ahorrar eficiencias en cómo se utiliza el agua para satisfacer todas estas demandas. Sin duda alguna, el cambio climático se ha cernido como una amenaza a nivel global. Y yo les podría decir que en ningún sector es esta amenaza más importante o más contundente como en el sector de agua. Aquí en el Banco Interamericano de Desarrollo hemos venido analizando los efectos que puede tener el cambio climático sobre la gestión de los recursos hídricos y hemos identificado algunos riesgos inminentes. El primer riesgo es la afectación de las fuentes de agua. Nuestros acuíferos, nuestros ríos superficiales, esas fuentes de agua que alimentan al sector de agua potable y saneamiento, al sector energético, al sector agrícola, esas fuentes van a ser afectadas por el cambio climático. Van a ser disminuidas y por lo tanto la disponibilidad de agua general va a venir en descenso. Otro riesgo que hemos identificado es el riesgo de los fenómenos extremos. Todas las proyecciones de los modelos climáticos parecen indicar que las zonas más secas y más áridas a nivel global
se harán más áridas y las zonas más húmedas recibirán más agua. Esto nos quiere decir dos cosas. Las sequías van a ser más pronunciadas y las inundaciones también. Y esto es algo que también hemos venido observando a nivel de la región. Otro gran impacto que va a tener el cambio climático sobre los recursos hídricos es aquel por el ascenso del nivel del mar. América Latina y el Caribe es una región cuyas 3/4 partes de la población vive a menos de 100 kilómetros de una zona costera. Somos la zona más poblada del mundo viviendo cerca de las costas. Con el ascenso del nivel del mar siendo inminente, vamos a tener cada vez más progresivamente inundaciones a nivel costero. Les voy a ilustrar esto con un ejemplo que tiene que ver con inundaciones urbanas en la ciudad de Montevideo, en Uruguay. Esto es un tema que mi colega Coral Fernández toca en otro de los videos de este curso. El caso de Montevideo es un caso muy interesante. Por un lado, Montevideo está ubicada cerca de la costa, lo cual hace más proclive y más vulnerable al ascenso del nivel del mar. Por otro lado, está ubicado en una zona que va a recibir más lluvia progresivamente de acuerdo a las proyecciones de cambio climático. Entonces tenemos por un lado lluvias en aumento, ascenso del nivel del mar. Eso hace que la infraestructura de drenaje en Montevideo es insuficiente para evitar las inundaciones costeras. Por ello, el banco ha venido trabajando con el gobierno de Uruguay en un proyecto de inversión para mejorar la infraestructura de drenaje existente y planear nueva infraestructura de drenaje que esté adaptada al cambio climático. Con ese programa podemos resolver el problema de las inundaciones crónicas en Montevideo de una manera contundente.